La historia de Alaska es una de esas que parecen escritas con fuego, hielo y sangre. Una historia que mezcla ambición imperial, codicia por los recursos naturales y tragedias humanas que marcaron para siempre a sus habitantes nativos. Pero, ¿por qué Rusia decidió vender una tierra tan rica y estratégica a Estados Unidos? Esa es la gran pregunta que hoy vamos a responder. Antes de meternos de lleno en la historia, suscríbete si te gusta el video, porque lo que viene a continuación te va a sorprender. Todo comienza en el siglo XVI, cuando Rusia aún era un imperio en expansión. En aquella época, Estados Unidos ni siquiera existía tal como lo conocemos. Rusia, por el contrario, estaba mirando hacia el este con un apetito insaciable. En 1581, el zar ordenó la conquista del Kanato de Sibir, un territorio controlado por los descendientes de Genghis Khan. Aquella victoria abrió una puerta inmensa: Siberia. Durante los siguientes 60 años, los rusos avanzaron sin pausa a través de ese territorio helado, empujados por tres grandes motivaciones: conquistar nuevas tierras, expandir la fe ortodoxa y, sobre todo, enriquecerse con el comercio de pieles. En esa carrera por alcanzar el final del continente, se toparon con algo que cambiaría la historia: un nuevo mundo al otro lado del estrecho. En 1741, el navegante Vitus Bering, al mando de una expedición ordenada por el zar Pedro el Grande, cruzó el estrecho que hoy lleva su nombre y avistó una enorme masa de tierra: Alaska. Allí, en medio del frío brutal del Pacífico Norte, los rusos encontraron un paraíso lleno de vida silvestre y recursos naturales: pieles de nutria marina, lobos marinos, zorros. Materiales valiosísimos en los mercados de Europa y Asia. Tanto que un solo barco podía transportar pieles por un valor de más de 50.000 rublos, una fortuna en aquel entonces. Así comenzó la colonización rusa de Alaska. Pero no fue una colonización pacífica. Para obtener riquezas, los colonos sometieron a los pueblos nativos a trabajos forzados. Los aleutianos, los yupik y otros grupos indígenas fueron esclavizados, sus aldeas saqueadas y sus hijos tomados como rehenes. Los rusos los obligaban a cazar para ellos o a morir de hambre. Uno de los nombres más recordados por su crueldad fue Grigori Shelikov, fundador de la compañía Shelikov-Golikov, precursora de la poderosa compañía ruso-americana. En 1784, Shelikov protagonizó la masacre de Awauluk, donde cientos de hombres, mujeres y niños fueron asesinados como escarmiento. Desde entonces, los nativos vivieron bajo el terror. Aún así, la colonización avanzaba. Los rusos levantaron fortalezas, iglesias y pequeñas fábricas. El hombre detrás de todo esto fue Alexander Baranov, conocido como el Pizarro ruso. Gobernó los asentamientos en nombre del zar y, aunque introdujo cultivos, educación y comercio, también impuso su autoridad con mano de hierro. Baranov expandió la caza de nutrias marinas hasta niveles insostenibles. Las ganancias eran enormes, pero el costo humano y ecológico devastador. Con el paso del tiempo, Rusia empezó a extender su presencia hacia el sur. Llegaron incluso a California, donde fundaron Fort Ross en 1812, un puesto avanzado desde el que comerciaban con los españoles. También difundieron la religión ortodoxa rusa, construyendo iglesias que, aún hoy, permanecen en pie en varias zonas de Alaska. Pero el sueño imperial ruso empezó a enfriarse tan rápido como el clima ártico. Alaska estaba demasiado lejos de San Petersburgo, las comunicaciones eran lentas y los costos de mantenimiento altísimos. Apenas unos 800 colonos rusos vivían allí, aislados, rodeados de nativos hostiles y con un clima que no permitía cultivar casi nada. El comercio de pieles, que al principio fue la mina de oro del imperio, comenzó a colapsar. Las nutrias marinas fueron cazadas hasta casi extinguirse y con su desaparición se fue también la rentabilidad de Alaska. Como si fuera poco, a mediados del siglo XIX estalló la Guerra de Crimea. 1853 a 1856, donde Rusia se enfrentó a una coalición formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Otomano, y perdió.
el imperio zarista quedó arruinado. La derrota fue tan costosa que mantener Alaska se volvió imposible. No solo por el dinero, sino también por el miedo. Rusia temía que en una futura guerra el Reino Unido, que ya dominaba Canadá, tomara Alaska fácilmente. San Petersburgo no tenía los recursos para defender un territorio tan lejano, tan desolado y tan vulnerable. Además, con la derrota de Crimea, los británicos controlaban buena parte de las rutas marítimas del norte, lo que hacía más difícil el comercio de pieles, oro y marfil de Morsa. A eso se sumaba un conflicto constante con los nativos, que nunca fueron completamente dominados. Todo indicaba que Alaska, ese lejano rincón helado que alguna vez prometió riqueza infinita, se estaba convirtiendo en un lastre. Y aquí entra en juego un nuevo actor: Estados Unidos, una nación joven pero con una ambición territorial desbordante. Durante la primera mitad del siglo XIX, Estados Unidos se expandía a una velocidad impresionante. Anexó Texas, conquistó California y se adentró hasta el Pacífico. En 1845 surgió una idea que marcaría su política exterior: el destino manifiesto, la creencia de que el país estaba destinado por Dios a expandirse por todo el continente y más allá. Para los estadounidenses, Alaska no era solo un trozo de hielo, era una oportunidad estratégica y económica enorme. Por un lado, ofrecía un puente natural hacia Asia, especialmente China y Japón, mercados que empezaban a abrirse al comercio internacional. Por otro, Estados Unidos temía que el Reino Unido, su viejo rival, se apoderara de Alaska antes que ellos. Así que comenzaron los movimientos diplomáticos. El secretario de Estado, William Seward, estaba convencido de que la expansión hacia el norte era inevitable. En 1848 dijo una frase profética: «Nuestra población está destinada a rodar olas irresistibles hacia las barreras de hielo del norte». Y tenía razón. En la siguiente parte veremos cómo Rusia, debilitada por sus guerras, endeudada y sin poder mantener su colonia americana, decidió vender Alaska. Y cómo Estados Unidos aprovechó una de las oportunidades más grandes de su historia. Suscríbete si te gustó el video, porque lo que viene a continuación revela la parte más oscura y más polémica de esta historia. La venta, las consecuencias y el impacto en los pueblos Rusia estaba en una encrucijada. Por un lado, mantenía un vasto imperio que se extendía desde Europa hasta el Pacífico. Por el otro, sus arcas estaban vacías. La guerra de Crimea había dejado una huella profunda: miles de muertos, una flota destruida y una economía tambaleante. En ese contexto, Alaska dejó de verse como un activo y empezó a parecer una carga imposible de sostener. El zar Alejandro II comprendía que seguir invirtiendo en esa región remota era un lujo que su imperio no podía permitirse. Las rutas comerciales eran largas, los recursos escasos y las ganancias cada vez menores. Además, la colonia no contaba con una defensa sólida. Si estallaba otra guerra con el Reino Unido, Alaska caería en manos británicas en cuestión de semanas. Por eso los ministros del zar comenzaron a considerar una idea que hasta entonces parecía impensable: vender Alaska. No por capricho, sino como una jugada estratégica. La pregunta era: ¿a quién? El Reino Unido estaba descartado. Rusia no quería fortalecer a su enemigo, pero Estados Unidos era diferente. A pesar de sus diferencias ideológicas, Washington y San Petersburgo mantenían una relación cordial. Ambos países compartían un interés común: frenar la expansión británica. Fue así como en 1859 el ministro ruso en Washington, Edward de Stuckel, recibió instrucciones de sondear al gobierno estadounidense sobre la posible venta del territorio. Sin embargo, en ese momento, Estados Unidos estaba al borde de su propia guerra civil y el proyecto quedó en pausa. Años más tarde, con la guerra civil terminada y el país reunificado, el secretario de Estado William H. Seward retomó la conversación. Seward era un visionario, un hombre que veía más allá del corto plazo. Cuando Rusia le ofreció Alaska, no dudó.
negoció intensamente y, el 30 de marzo de 1867, ambos países firmaron el Tratado de Cesión. Estados Unidos compró Alaska por $7,2 millones, unos 125 millones actuales, lo que equivalía a 2 centavos por acre, una cifra ridículamente baja si se compara con el valor que tendría después. En ese momento, muchos estadounidenses consideraron la compra una locura. Los periódicos la ridiculizaron, llamándola la locura de Seward o el jardín de hielo del señor Seward. Para la opinión pública, gastar millones en un territorio helado y desolado parecía absurdo, pero el tiempo demostraría lo contrario. Mientras tanto, los rusos se retiraban de Alaska sin mirar atrás. Abandonaron fortalezas, iglesias y hasta poblaciones enteras. Los nativos, una vez más, quedaron a la deriva. Ni Rusia ni Estados Unidos les consultaron nada. De un día para otro, su tierra cambió de dueño sin que pudieran hacer nada al respecto. Suscríbete si te gusta el video porque ahora viene la parte más impactante. Cómo esta venta aparentemente insignificante cambió el equilibrio de poder mundial. En los primeros años, Alaska no parecía tener mucho que ofrecer. El clima era extremo, los asentamientos escasos y la economía casi inexistente. Pero en 1896, todo cambió con un solo descubrimiento: oro. Miles de personas llegaron en oleadas al norte en busca de fortuna. Fue la fiebre del oro de Klondike. Lo que antes era un territorio olvidado se transformó en un hervidero de vida. Pueblos enteros nacieron de la nada. Los barcos cruzaban constantemente desde Seattle y Vancouver, cargados de aventureros, buscadores, comerciantes y oportunistas. El oro trajo riqueza, pero también caos. Las enfermedades, la explotación de los pueblos nativos y la destrucción del entorno se multiplicaron. Sin embargo, el descubrimiento confirmó algo. Seward tenía razón. Alaska no era un error. Era una mina de recursos naturales esperando a ser explotada. Décadas más tarde, el hallazgo de petróleo consolidó a Alaska como una joya estratégica. Con enormes reservas en el norte del estado y una posición privilegiada frente al Ártico y Asia, se convirtió en una pieza clave del poder estadounidense. Durante la Guerra Fría, sus bases militares fueron fundamentales para vigilar los movimientos soviéticos. Paradójicamente, el territorio que Rusia vendió por necesidad terminó siendo una de las mayores ventajas estratégicas de su rival. Pero, ¿por qué Rusia no vio venir todo esto? Hay que recordar que en el siglo XIX el conocimiento geológico era limitado. Rusia no podía prever la existencia de petróleo, gas o minerales valiosos bajo el suelo helado. Además, el imperio estaba exhausto. Las prioridades eran internas: modernizar el país, frenar las revueltas campesinas y reformar el ejército. Aún así, muchos historiadores consideran que la venta de Alaska fue un error monumental. Un movimiento desesperado que terminó costándole a Rusia una oportunidad de oro, literal y figuradamente. Por otra parte, para Estados Unidos fue una de las mejores inversiones de su historia. Alaska no solo proporcionó riquezas naturales incalculables, sino que también consolidó la presencia estadounidense en el Pacífico Norte, sirviendo como punto estratégico entre América y Asia. En términos geopolíticos, la compra de Alaska marcó el inicio de una nueva era. Estados Unidos ya no era solo una nación continental. Se convertía en una potencia con proyección hacia el Ártico y el Pacífico. Décadas después, esa expansión sería clave para la creación de bases en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, y más tarde para la carrera armamentística frente a la Unión Soviética. Y aquí viene la ironía final. Cuando la Unión Soviética se disolvió en 1991, algunos sectores en Rusia comenzaron a lamentar la pérdida de Alaska. Incluso surgieron teorías conspirativas y movimientos nacionalistas que exigían su devolución. Sin embargo, la realidad es que la venta fue completamente legal y definitiva. Hoy, Alaska sigue siendo un recordatorio de cómo una decisión política puede cambiar el rumbo de la historia. Lo que para unos fue un negocio insignificante, para otros se convirtió en una fuente de poder. Al mirar hacia atrás, uno no puede evitar preguntarse:
¿Qué habría pasado si Rusia hubiera conservado Alaska? ¿Habría existido la Guerra Fría tal como la conocemos? ¿Sería hoy el mapa mundial completamente distinto? Quizás nunca lo sabremos. Pero lo que sí está claro es que la historia de Alaska no es solo la de una venta. Es la historia de cómo el destino de los imperios puede cambiar con una simple firma. Al final, Alaska representa el eterno choque entre la visión a corto plazo y la estrategia a largo plazo. Rusia quiso resolver una crisis inmediata y Estados Unidos supo ver una oportunidad que el mundo entero subestimó. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar del zar Alejandro II? ¿Habrías vendido Alaska o habrías apostado por mantenerla pese a las dificultades? Suscríbete si te gustó el video porque aquí seguimos explorando las historias ocultas detrás de los conflictos, las decisiones políticas y los giros que cambiaron el rumbo del mundo.